La mesa es un espacio de celebración para los judíos. El comedor es un lugar sagrado. Y allí Jesús empieza a percibir la actitud verdadera de muchos de sus discípulos. Pero hoy Jesús anuncia la traición de Judas y anuncia la negación de Pedro. Es un día, podríamos decir, penitencial, porque claramente nosotros percibimos el dolor de Jesús de saber que sus hermanos, sus amigos más cercanos, hoy tienen malas intenciones en lo más profundo de su corazón. Hoy nosotros percibimos cómo Jesús le dice a los discípulos: uno de ustedes me va a entregar. Todos se ponen inquietos, todos quieren saber quién es. Yo quisiera que reflexionáramos sobre la actitud de Judas, que se contrapone totalmente a la actitud de Jesús. La primera lectura nos hablaba el profeta Isaías diciéndonos: te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Las actitudes que hay en Judas y en Pedro son actitudes oscuras, son actitudes de traición, son actitudes muy negras. Las actitudes que vemos hoy en el mundo son actitudes contrarias a lo que Jesús nos ofrece y a lo que Jesús nos transmite todos los días. Jesús es la luz del mundo, y el que camina en él no camina en tinieblas. Pero resulta que esa luz que Dios nos ofrece y que Dios pide que transmitamos con nuestra vida muchas veces se opaca por nuestro comportamiento y por nuestros errores. Una de las actitudes que vemos en Judas es que le va a dar un beso a Jesús antes de entregarlo. Y eso nos recuerda lo que pasó y lo que nos cuenta el libro del Génesis. Cuando Dios estaba creando, le dio un beso a ese barro que había amasado, y en ese beso le dio la vida al ser humano, y en ese beso le dio la vida al hombre. Todo lo contrario a lo que hace Judas. Judas con este beso inaugura el proceso de muerte en Jesús. Con este beso se desata una cadena de muerte que empieza contra Jesús. Es decir, si el beso en las Sagradas Escrituras es signo de vida, y en el Génesis de manera especial, en Judas es signo de muerte y es signo de destrucción. También vemos que Jesús es el más fiel de todos. Jesús nos sigue amando a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas. Él sigue siendo fiel a nosotros, porque así es el amor de Dios. Pero vemos la traición y vemos la negación y vemos la situación de estos discípulos que terminarán negándolo 3 veces Pedro antes de que cante el gallo, y lo terminará entregando por simples 30 monedas. Este discípulo que un día fue llamado por Dios y que fue mirado con compasión. Hoy entonces, queridos hermanos, preguntémonos: ¿qué actitudes hay en nuestro corazón? ¿Cuáles son las maneras como nosotros traicionamos no solamente a Dios, sino también a nuestros seres queridos, a nuestros amigos? ¿Cómo traicionamos la verdad? ¿Cómo traicionamos la vida espiritual? ¿Cómo traicionamos las gracias que Dios derrama sobre nosotros? Preguntémonos si realmente para nosotros es más importante lo espiritual o lo material.
si realmente el amor de Dios sí es más importante que el amor del mundo. Y si nosotros estamos dispuestos a vender las cosas que nos ofrece el mundo o a vender las bendiciones que Dios nos regala. El dinero no es la felicidad. ¿Cuánta gente tiene empresas, propiedades, almacenes, mucho capital? Y en este momento están jornaleando o están mirando cómo van a hacer para poder tener lo necesario en sus casas. Muchas personas creían que si les daba calor no era sino comprar un aire acondicionado, un ventilador y los demás que sufran. Si les daba hambre, vamos a un restaurante, comamos, y si alguien se acerca a pedirnos, lo miramos feo. Si alguien se enferma, entonces tengo medicina prepagada y los demás que sufran. Porque estamos en un mundo donde nos ha hecho creer que el que tiene el dinero tiene el poder, y que el que tiene el dinero lo tiene todo, y que el que tiene dinero es el privilegiado. Y por eso el que tiene dinero es un semidios. Y hoy nos damos cuenta que en ese rico o en esa persona que tiene todo para calmar sus necesidades básicas está Judas. Está Judas, ¿por qué? Porque es el que quiere acaparar. Recordemos esta semana cómo se ofuscaba porque María había reventado un odre de perfume para aplicárselo a los pies de Jesús. ¿Cuánto valió ese perfume? Era mejor que lo hubiéramos ahorrado y lo hubiéramos tenido acá para compartirlo con los pobres. Eso es un argumento vacío, un argumento superficial de muchas personas que quieren disfrazar su avaricia con falsas ideas. Este hombre que anhelaba 300 denarios que valía aquel perfume, hoy fue capaz de darle más valor a este perfume que a Jesús. Fue capaz de darle más valor a una cosa que a Jesús. Valía más este perfume que el mismo maestro, que el mismo que le había dado la vida espiritual, que el mismo que le había entrado a esta escuela de discipulado, al mismo que lo había llamado con ternura para que estuviera con él. Este hombre fue capaz de cambiar una amistad. Por eso dijo amigo. Fue capaz de cambiar un amor por dinero que al fin de cuentas ni pudo disfrutar. ¿Cuántas personas están acaparando dinero enfermamente y no tienen para compartir con los más pobres? Y no tiene para compartir ante una obra de caridad. Pero almacenan y almacenan y muchas veces ni siquiera saben qué es lo que tienen. Y muchas veces ni siquiera disfrutan lo que tienen. Dejan de compartir con sus familias porque tienen que trabajar. Dejan de ir al templo porque tienen que trabajar. Dejan de disfrutar del ambiente, de la creación y de las bendiciones de Dios porque están enfermos, porque están adictos, acumulando dinero como Judas. Pero al fin se tendrán que reventar la cabeza o al fin tendrán que terminar sin alegría, sin esperanza y sin paz como terminó el mismo Judas. Hoy la iglesia y nosotros no tenemos que decir si Judas se condenó o no se condenó. Lo que tenemos que decir es que esta experiencia de Judas verdaderamente es un misterio. Y es un misterio porque fue tanto el dolor después de haberlo entregado que fue y se colgó de un árbol. Fue tanto el dolor que experimentó que no le cupo en su cabeza y luego termina de esta manera. Otro aspecto que quiero que reflexionemos es cómo Jesús, al decir uno de ustedes me va a entregar, entonces Judas pregunta, ¿seré yo, Señor?
Nos conoce más Dios que nosotros. Sabe más lo que nos va a pasar el mismo Dios. No solo porque es Dios, sino porque nosotros muchas veces nos sacamos un rato para reflexionar, no hacemos un momento de silencio, no entramos en nuestra propia vida para darnos cuenta quiénes somos y qué podemos hacer o qué podemos dejar de hacer. Por eso Judas le pregunta a Jesús: ¿seré yo, Señor? Porque él no sabía hasta qué punto iba a llegar esta decisión. Dios lo sabe todo. El hombre es un ciego frente a su propia vida, frente a su propia realidad. A veces juzgamos por las apariencias y juzgamos desde lo que nosotros desconocemos. Porque si no somos capaces de conocernos nosotros mismos, mucho menos vamos a conocer a los demás. Por algo Jesús en su palabra dice: no juzguéis y no seréis juzgados. Porque si no sabemos nuestra propia vida, no sabemos acerca de nuestra propia realidad, mucho menos vamos a saber de la realidad de los demás. Hoy Jesús es vendido. Y es vendido por 30 monedas. Hoy Jesús es vendido como es vendido el trabajo de tantos jornaleros. Es vendido como es vendido el cuerpo de tantas personas que se dedican a la prostitución. Es vendido como tantos niños que sin nacer, por el simple hecho de querer recaudar unos recursos, ciertas clínicas abortistas terminan vendiendo la vida de los niños inocentes porque simplemente hay un afán por no poblar el universo y porque nos han metido en la cabeza de que en realidad no hay recursos para la humanidad. Pero como Dios, que lo ha hecho todo, como Dios que ha hecho un universo que todavía la ciencia no ha podido explorar, no va a haber dejado los recursos suficientes para una humanidad. Lo que pasa, queridos hermanos, es que estamos vendiendo la vida, estamos vendiendo la familia, estamos vendiendo el amor, estamos vendiendo la fidelidad, estamos vendiendo la pureza, estamos vendiendo lo que más vale. ¿Cuántas personas son vendidas a la muerte? Son vendidas a la esclavitud, son vendidas a la perdición cuando se les ofrece estupefacientes o cuando simplemente los vemos perder, ignoramos por ellos. ¿Cuántas familias se han perdido porque fueron vendidas por un rato de placer o por una red social que no fue bien manejada? ¿Cuántas vidas se han perdido porque el afán del ser humano es adquirir dinero, adquirir placer o adquirir poder? Pidámosle al Señor que hoy, en este miércoles santo, el último día ya de la cuaresma, nosotros que nos disponemos a celebrar este triduo pascual, realmente estemos dispuestos a examinar nuestra conciencia y a darnos cuenta hasta qué punto estamos vendiendo a Jesús en el hermano, en el que sufre, en el inocente, en el que es entregado en manos de los verdugos, porque nosotros preferimos entregar a Jesús no a través de nuestra evangelización, no a través de nuestras palabras, no a través de nuestro testimonio, sino que a veces lo entregamos cuando guardamos silencio ante un ataque frente a la iglesia, ante un ataque frente a la fe, ante un ataque frente a Dios, ante un ataque frente a los sacerdotes. Porque nosotros muchas veces no entregamos a Jesús como cristianos, sino que lo entregamos como traidores.